RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a saludar a Iván Arenas, conocido periodista, analista en temas políticos, columnista del portal El Montonero, y le agradecemos como siempre la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarte, Iván, muy amable. Gracias por atender a Al RCR. contrario, muchísimas gracias a ti, estimado José, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo además, estoy seguro que son muchas. Aquí estamos en medio de un escenario bastante difícil, que es el escenario donde aparentemente Perú Libre nos ha conducido, ¿no? He conversado con varios analistas, varios observadores, todos tienen esa primera impresión, ¿no? Escenario complicado, difícil, incierto, ¿no? ¿Cómo estás mirando tú la presentación del gabinete, ¿no? Hace unos instantes se ha presentado, ha hecho uso de la palabra Guido Bellido, y él ha pedido tranquilidad, confianza, luego están haciendo lo propio los ministros de Estado, ¿no? Pero la incertidumbre está creada, ¿no? Hay quienes piensan que solamente ha sido un discurso moderado, lo califican unos, otros no confrontacional. Otros estiman, dicen, no, se trata parte de una estrategia, de una táctica que está utilizando el gobierno para ganar espacio, para consolidarse, para poder tener un mayor control en el aparato del Estado. ¿Cómo piensas tú? ¿Cuál es tu lectura sobre la presentación del gabinete y lo que pensaría hacer el gobierno hacia adelante, ¿no? José, mira, yo creo que para poder hacer ese análisis tenemos que primero fijarnos en dos cosas. La primera es la naturaleza del gobierno, la naturaleza de los políticos, que estamos hablando evidentemente de gente que es autoproclamado como comunistas, marxistas-leninistas, algunos de ellos maoístas, algunos de ellos apologistas inclusive de Sendero Luminoso. Y lo segundo es que estos, y esta es la segunda parte del análisis, estos marxistas-leninistas siempre tienen un juego. ¿Cuál es el juego? El juego siempre va de doble vía. Es un juego de gobierno y el otro es el juego de poder. Es decir, ellos tienen una estrategia de gobierno y tienen una estrategia de poder total. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? En estos momentos, la estrategia de poder total choca de alguna otra manera con la estrategia de gobierno que viene desarrollando Perú Libre, concretamente Cerrón, Bellido y Castillo. Tienen una estrategia de gobierno que ha necesitado y necesita necesariamente dar un paso atrás para seguir dando dos pasos adelante a esa estrategia de poder total. ¿Por qué? Porque para tomar el control, es decir, para tener una estrategia de poder total, necesitan tomar las instituciones republicanas. Y la única posibilidad para tomar las instituciones republicanas es a través de una asamblea constituyente. La estrategia de gobierno de Cerrón y de Castillo ha chocado con esta estrategia de poder que ellos tienen. ¿Por qué? Porque hay instituciones republicanas que todavía están haciendo mella a este proyecto. El caso, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, el caso, por ejemplo, de algunas instituciones como o algunos fiscales, el caso, por ejemplo, de algunas partes del Poder Judicial. Es decir, esta estrategia de gobierno es una estrategia de gobierno a corto plazo, pero la estrategia de poder es una estrategia de poder al mediano y largo plazo. Entonces, en este escenario, el premier Bellido tiene que ir al Congreso para que le den la confianza. Y por eso, porque el premier Bellido, tanto Castillo como Cerrón, tienen una estrategia de poder, es por eso que ya dejaron la actitud confrontacional para tener una actitud de tender puentes, dialogante. Entonces, todo esto obedece no a una estrategia de gobierno, sino a una estrategia de poder. La estrategia de poder definitivamente es la estrategia que da alineamiento y los objetivos estratégicos del gobierno. Cuando la gente y los analistas dicen que sí, que Castillo y Bellido han retrocedido y ya no son radicales como antes, dicen solamente que, bueno, para sacar la confianza, pero lo que se tiene que decir es que no es para sacar la confianza precisamente, sino es para que no choque con la estrategia de poder que tienen ellos, que es la estrategia de tomar las instituciones republicanas a través de una asamblea constituyente y la redacción de una nueva Carta Magna. Entonces, estamos
frente a dos carriles, una estrategia de gobierno que sea a muy corto plazo y una estrategia de poder que es al mediano y largo plazo. Eso es lo que se tiene que decir. O sea, en esa estrategia que está desarrollando, en la estrategia de gobierno, en la estrategia de poder, vamos a encontrar entonces lenguajes moderados, lenguajes que no asusten, lenguajes que no generen temor, ¿no? Pero en el fondo el horizonte es otro. ¿Ese crees tú que? Exactamente. Es la vieja prédica del flujo y reflujo. Cuando cayó el muro de Berlín, yo me recuerdo haber leído varios textos. Luego, después de algunos años, 95, 96, recuerdo haber leído algunos textos donde llamaban el periodo del reflujo, decían ellos. Incluso cuando cayó Abimael Guzmán hablaban del periodo del reflujo, es decir, un periodo que puede ser corto, mediano, de largo plazo, en la que tienen que, con tal de llegar a los objetivos estratégicos, tienen que ceder en algunas cosas. Esta es la parte donde están en un momento de reflujo, pero es un momento de reflujo del gobierno. Pero si tú lo miras bien bajo una estrategia de poder, te vas a dar cuenta que este periodo de reflujo es simplemente un paso, puede ser un paso atrás, un pequeño, para dar dos saltos adelante. El marxismo tiene esas. A ver, hay que entender, José, que estamos frente a un gobierno marxista y cuando tú dices es un gobierno marxista porque quieren entablar el comunismo, no solamente eso, sino porque el marxismo tiene una metodología de llegar al poder, el marxismo tiene una estrategia de llegar al poder, el marxismo plantea estrategias de llegar al poder, las dos líneas, flujos y reflujos, la planificación estratégica, los objetivos estratégicos y objetivos tácticos, en fin, eso es lo que plantea el marxismo. El marxismo es un manual, el leninismo es un manual de llegar al poder. La gente no se da, aparentemente muchos en la oposición democrática no se dan cuenta que estamos frente a un manual que estos Cerrón y compañía no se salen del manual, saben muy bien hacia dónde va. Su objetivo estratégico es distinto al objetivo de gobierno, el objetivo de poder es distinto al objetivo de gobierno. Entonces, si no entendemos ese pequeño detalle, ese ligero detalle que estamos frente a marxistas que tienen una concepción, una estrategia, un planeamiento estratégico hacia dónde llegan, bajo una estrategia leninista, entonces no vamos a entender muy bien a qué nos estamos enfrentando. Esa es creo que la principal debilidad de algún sector de la oposición que no ha entendido muy bien que estamos frente a marxistas que tienen un planteamiento, una estrategia y objetivos estratégicos, más allá de lo inmediato. En términos del día a día, en términos prácticos, en términos cotidianos, es decir, va a dar la impresión que no va a cambiar nada, ¿no? No van a alterar mucho la marcha económica, van a tratar de maquillar, digamos, todo el escenario económico, van a aparentar como que las cosas siguen como hace unos meses atrás, ¿no? Pero en el fondo lo que van a ir es copando todo lo que tú llamas las entidades republicanas, ¿no? Todo el aparato de poder. ¿Esto es lo que Exactamente, podemos esperar en el mediano plazo? exactamente, exactamente, porque ellos se han dado cuenta que la oposición nace desde las instituciones republicanas. Eso se han dado cuenta. Entonces, ellos, si hay algo que a ellos los obstaculiza, son las instituciones republicanas todavía. Por eso, por ejemplo, decían que se iban a eliminar el Tribunal Constitucional y se iban a eliminar la Defensoría del Pueblo. Acuérdate tú lo que decía Castillo. Porque Castillo sabía clarísimamente, mira, los marxistas son así, son muy claros en su análisis, en su diagnóstico y lo que van a hacer. Ellos sabían que las instituciones republicanas serían al final los recodos para la consecución de los objetivos. Eso es lo que ellos saben. Entonces, ellos están dirigiéndose a las instituciones republicanas. De tal manera que, por ejemplo, el señor Bellido dice que se va a quedar Velarde para dar, vamos, positividad, ánimo a los inversores, pero, por ejemplo, siguen con la ley para, a pesar de que he dicho lo contrario, pero siguen con la ley para el tema de las rondas campesinas. O siguen con por ejemplo, o siguen realizando en estos momentos en Piura, en Ayacucho, lo van a realizar en Cusco, lo van a realizar en Tumbes, tengo entendido que lo van a hacer en Arequipa y en Moquegua.
esta especie de comités de apoyos donde está Sigrid Bazán, está yendo varios están yendo para formar esta especie de comités de apoyo a lo que se venga más tarde. Es decir, ellos están avanzando en un criterio de corto, de largo y de mediano y largo plazo. Entonces, eso es lo que no se está viendo. No se está viendo de que la captura para ellos no es en mediano inmediato, sino en el largo y en el mediano plazo. Y la captura fundamental son las estrategias, son las instituciones republicanas. Ahora, ¿cómo encaja ahí un personaje como Óscar Maurtua, por ejemplo, ¿no? Porque también es el otro tema que ellos mucho cuidan, ¿no? El tema de la prédica del modelo, ¿no? Con Béjar la cosa era mucho más definida por la posición ideológica de Béjar, por todo la trayectoria política de Béjar, ¿no? Pero en el caso de Maurtua, ¿cómo encaja eso? O también en un determinado plazo van a correr con él y luego hasta aquí nomás. Eso es un tema, eso es una pregunta muy importante para poder hacer la diferencia de las dos tradiciones que hay en el gobierno. En el gobierno hay dos tradiciones. La primera es la tradición maoísta. Es una tradición marxista-leninista maoísta. Y la otra es una tradición, digamos, marxista-leninista pro-cubana, ¿no? Hay dos tradiciones que se están juntando y aparentemente estas dos tradiciones están llegando a una sola conclusión, de que necesitan unir fuerzas en este preciso momento para que en el mediano y largo plazo tomen las instituciones republicanas. En ese sentido, ellos ya están hablando y siempre lo han hecho. Acuérdate tú, Cerrón, que es una mixtura de tradiciones, pero acuérdate tú que Cerrón decía, por ejemplo, los mercados, el mercado de economía nacional con mercados populares. No han dicho nada del tema minero, no van a haber expropiaciones, no van a haber estatizaciones. Han colocado a Maurtua. Es decir, ellos están haciendo en lo posible, lo más pragmáticos posibles, porque necesitan en este momento, en este corto momento, legitimarse ante la población, darle sensación de que existe un gobierno que es de cambio profundo, pero también es un gobierno que tiene cierta proyección y cierta estabilidad. Pero no solamente eso, sino ellos están convencidos de que toda esta primera parte va a significar estrategia, van a poner y desarrollar estrategias que los legitimen socialmente al sector. Entonces, por eso colocan a Maurtua, por eso quitan a Béjar. Lo de Béjar es absolutamente, es una estrategia, es una pieza de ajedrez absolutamente, porque ellos sabían muy bien que iban a rechazar a Béjar. Ellos saben muy bien que iban a salir, porque Béjar tiene un montón de opiniones bastante cuestionables. Entonces ellos sí ya sabían muy bien lo que se venía con Béjar, pero fíjate, se ha ido Béjar, pero se han quedado todos los demás ministros. Estamos frente es decir, si no entendemos que la matriz de estos políticos es una matriz marxista-leninista, de que la toma del poder es simplemente un camino planificado, un camino donde avanzas y retrocedes, donde hay marchas y contramarchas, y donde hay flujo y reflujo. Si no entendemos que hay esa dialéctica de las dos líneas, va a ser muy difícil que la oposición pueda reconocer qué es lo que están haciendo que parezca democrático y que no. Yo creo que ahora están buscando legitimarse, pero como te digo, no están dejando para nada la consecución de sus objetivos estratégicos, que son la toma de las instituciones republicanas. Interesante el análisis que nos estás presentando, Iván. Estamos dialogando con Iván Arenas, periodista, analista político, columnista del portal El Montonero. Aprovecho la oportunidad para preguntarte cuál es la situación en estos momentos en el corredor minero, ¿no? Que además, ¿no? Poco se ha tocado en este discurso, ¿no? No hemos visto que le han puesto énfasis a ese tema, ¿no? Han hablado, sí, del tema de ver la posibilidad de mayores ingresos de las empresas para tener un mayor efecto en cuanto a tributación, ¿no? En cuanto al pago de impuestos, ¿no? Pero en cuanto al nivel de conflictividad, en cuanto a la operatividad del corredor minero, no se ha visto, ¿no? Y pensar que hace pocos días ha estado ya el propio presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ¿no? Sí, en su mensaje
al Congreso Bellido, por ejemplo, ha hablado de el nodo minero. No necesariamente, es la primera vez que yo Sí. escucho ese término, el nodo minero, la verdad es que es la primera vez, ¿no? Siempre se hablaba de corredor vial, tú lo sabes muy bien porque también ves esos temas. Pero fíjate, allí hay temas absolutamente concretos que necesitan resolverse. ¿Qué está sucediendo? Ahí lo que ha sucedido es una ruptura de la institucionalidad estatal absoluta. Por ejemplo, el señor Guido Bellido fue a Corredor Minero, acuérdate tú, los primeros días de agosto y dijo que había solucionado el problema en Chumbivilcas. En efecto, solucionó y se levantó el paro, solucionó entre comillas. Pero ¿qué es lo que prometió el señor Guido Bellido y lo que no se dice? Son las letras pequeñas. El señor Bellido prometió tres cosas a Chumbivilcas. La primera es que Velille, el distrito de Velille, y algunos distritos aledaños, como Capamarca, por ejemplo, iban a ser parte del área de influencia directa de las bancas. Eso lo dijo el señor Guido Bellido. Segundo, que la vía, el llamado corredor vial del sur, por donde transitan la mayoría de los carros de varias unidades mineras, ya no iba a ser una vía nacional, como se determinó el año pasado, el anteaño pasado por el gobierno del señor Martín Vizcarra, sino va a volver nuevamente a ser una vía local. Y tercero, dijo que se iban definitivamente a desactivar esta política, ya, que es una política que se ajusta completamente al respeto del marco legal, pero que ellos llaman la criminalización de las protestas. Entonces, estas tres cosas han sido fundamentales para que no exista en estos momentos, o no existía en esos momentos, o se levante el paro en Chumbivilcas. ¿Qué pasó después? Días después, los chumbivilcanos aprovecharon que el Ministerio de Energía y Minas no había llamado a la mesa de diálogo, no había convocado a la mesa de diálogo, y culparon a la empresa minera, Las Bambas, de que no estaba interesada en la mesa de diálogo, se solucionar los problemas. Pero, para que te des cuenta de la fragilidad institucional, quienes tienen que llevar y resolver los conflictos y gestionar los conflictos no son las empresas, sino es el Estado a través de los ministerios. Entonces, ¿qué ha sucedido allí? Es que el señor Guido Bellido, a nombre del Estado peruano, lo que ha hecho es rendirse absolutamente y ahora, pero no solamente eso, ha roto absolutamente la institucionalidad aún más, la ha quebrado, porque ahora un político puede ir a Espinar, puede ir a Arequipa, puede ir a Moquegua y puede decir qué comunidad, qué distrito, qué provincia es parte de un área influencia directa cuando esas son especificaciones técnicas. Entonces, estamos frente a una ruptura del Estado y el señor Bellido ha sido quien ha terminado por romper este pacto que había entre las empresas mineras. Ahora, otro asunto, y como esto quiero redondear. Esto se aúna a la otra fragilidad que existe, por ejemplo, en Espinar. Acuérdate tú que en lo de Espinar se exigió, incluso hubo un paro para darles un bono, el bono de los 1.000 soles, ¿no? A la semana de entregado los bonos, ya estaban vendiendo las tarjetas de alimentos a 500 soles, se creó un mercado negro, pero esa es harina de otro costal. Pero cuando el Estado peruano le dijo a la empresa minera que resuelva y que le dé los bonos y que se gaste cerca de 45 millones de dólares, lo que hicieron ellos es romper, resquebrajar más la institucionalidad en esa zona. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que en Espinar quieren nuevamente más bonos. Entonces, estamos en una situación muy frágil donde el señor Guido Bellido, en vez de solucionar los problemas, lo que ha hecho es darle pie a las comunidades, y no solamente a las comunidades, sino a los operadores. Hay operadores, brokers especialistas en conflictos sociales. No solamente están estos hermanos Chávez, sino han aparecido otros brokers y les han alimentado de expectativas, y finalmente estas expectativas lo que van a hacer es, van a generar un conflicto social más agudo en esta zona. Eso es lo que se teme y lo que pueda suceder en el corredor minero, de donde vienen por lo menos el 50 o 60% de la producción del cobre del Perú. Muy bien, mi estimado Iván Arena, yo te agradezco como siempre la gentileza que has tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir conversando más adelante. Un fuerte abrazo a la Muchas distancia, gracias. Iván. Gracias. Un gran abrazo, José. Cuídate. Saludos. De igual Gracias. manera, saludos. RCR, la red que comunica y une al Perú.